Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Os pediría que vayáis ocupando la silla, que nos vayamos sentando. Vamos a dar comienzo a este último acto de campaña para las elecciones generales del 26 de junio. Nuevamente nos vemos aquí, en el mismo sitio, 6 meses después. Lo que pasa que me parece a mí que hace 6 meses hacía un poquito menos calor que ahora. Ahora vamos a intentar no alargar mucho tampoco el tema porque, bueno, aunque la tarde está buena, tampoco hace tanto calor. Cuando se planifica una campaña electoral, desde mucho antes que esta empiece, hay que tenerlo todo amarrado, todo decidido, para que no surjan sorpresas o imprevistos. Entre ellos las personas que deben o pueden intervenir en los actos. Y una vez más, nuestra organización ha contado conmigo para presentar este último acto de campaña, por lo que me siento muy agradecida. Cada vez que alguien se pone detrás de este atril, de antemano ha pensado lo que quiere transmitir. En un principio tenía pensado de hablar exclusivamente de las personas a las que tengo el privilegio hoy de presentar. Porque aunque todos nos sentimos políticamente implicados, no todos somos aptos para dar discursos políticos. Lo que pasa es que conforme ha ido transcurriendo la campaña electoral y he ido viendo y oyendo lo que los candidatos de los diferentes partidos políticos concurrentes en las elecciones generales del Congreso de los Diputados han dicho, pues la verdad que se me iba removiendo algo dentro. Porque esta campaña ha sido, para mí, la más sucia y la menos política que yo haya visto nunca. Esta campaña ha sido simplemente una campaña de acoso y derribo a un partido, al de Unidos Podemos. Es increíble que se haya empleado tanta fuerza, tantas palabras, tantas imágenes y tantos ríos de tinta en atacar a una sola formación política. Y me pregunto yo, ¿y los programas? ¿Y las propuestas? ¿Parecen ser lo menos importante? Y ahí llega la pregunta, ¿por qué? Nos han dicho por activa y por pasiva que si Venezuela, que si Grecia, que si los radicales, los comunistas, los chavistas, los bolivarianos, los trotskistas, los rojos. En definitiva, todo aquello que ellos suponen que puede despertar el miedo en la gente. Por el contrario, se les ha llenado la boca de socialdemocracia, moderado, gente de centro. Palabras que según ellos transmiten tranquilidad y confianza. Pero en este punto me pregunto yo, miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que nos quiten las viviendas? De eso ya se encargaron con más de 700.000 desahucios entre 2007 y 2015, entre PSOE y PP. ¿A que nos quiten nuestro dinero? Pues ya lo hicieron con los casos de Bankia. Las preferentes, Filesa, Gürtel, Bárcena, Tarjetas Black, Panamá, Palma Arena, Fabra, NOS, PSV, los ERE, los casos de corrupción de cursos de formación y muchos más, también entre PSOE y PP. Y además, con la bajada de sueldo y merma de nuestro poder adquisitivo. ¿A que perdamos nuestros puestos de trabajo? ¿Qué puesto? ¿Eso es lo que se trabaja 10 y 12 horas por un mísero sueldo de 400 o 500 euros? Nos han quitado a nuestros hijos, obligándolos a emigrar para poder trabajar dignamente y no ser infravalorados, aunque sea la generación mejor preparada de la historia. Nos han recortado lo habido y por haber en sanidad, educación, servicios sociales, libertades, cultura, en todo lo que se puede recortar han metido la tijera. Que le pregunten a los jóvenes y a sus padres que no han podido comenzar una carrera porque las becas han sido recortadas hasta tal punto que no podían ni pagar una matrícula ni costear lo que cuesta una carrera universitaria. O que le pregunten a los padres de los niños con dependencia, a los de atención temprana, a las familias que han tenido que dejar de proporcionar atención y medicamentos específicos a familiares porque han sido excluidos de la seguridad social. A los padres de niños con cáncer que fallecieron porque se cerraban plantas de oncología infantil. Que le pregunten a ellos, ¿a qué les tienen miedo? Que les pregunten a los que se encuentran encarcelados por manifestarse, opinar y luchar por los derechos fundamentales de cualquier persona. En este punto quiero recordar que, por lo visto, a partir del 1 de julio, también decir o hablar contra la corona va a ser delito. Digo a partir del 1 de julio. Así que aquí y ahora digo, ¡viva la República!
Y lo seguiré diciendo. Así que vuelvo a preguntar, ¿miedo a qué? Y cuando les veo en las pantallas soltar ese odio, toda esa retórica de que el radicalismo va a terminar con nuestra forma de vida en este país, me pregunto a qué forma de vida se refiere, ¿a la nuestra o a la suya propia? En la carta que nos envía el PP a casa junto con las papeletas, porque las leo, dice Mariano Rajoy que nos pide un nuevo esfuerzo. Yo me pregunto si el esfuerzo se refiere a votar de nuevo o a tener que seguir aguantándola, no sé. Total, que nos pide un nuevo esfuerzo porque lo que está en juego el 26J es nuestro futuro. Y pone futuro en negrita, bien destacado. Pero yo creo que hubiese sido más sincero si hubiese puesto la palabra nuestro, el de ellos, en negrita. Porque eso es lo que realmente les preocupa, lo que les importa. Tanto a él, a todos los del PP y también a los del PSOE. Su futuro. Y no lo digo porque se vayan a quedar en la calle, sin sueldo. Eso estará ya todo amarrado y más que planeado con las puertas giratorias que sí siguen girando. Yo estoy pensando más bien en que si se produce un cambio de 180 grados en el gobierno, y que se va a producir, lo que ven peligrar no es su propio bienestar. Ahora es cuando le entra el miedo a ellos, porque saben que si no se produce la ya acostumbrada alternancia de gobierno entre ellos, no podrán seguir tapándose mutuamente sus fechorías. Porque antes he mencionado muchos casos de corrupción. Seguramente no es más que la punta del iceberg. Miedo a que la justicia no pueda ser más coaccionada para que les favorezcan sus choriceos. Pero también miedo a que lleguen al poder esa gente que ellos tachan de novatos, de inexpertos, de partidos creados en un cuarto de hora o que se han formado en los platós de televisión y demuestren que las cosas se pueden hacer también de otra forma. Pensando más en la gente y menos en los bancos, más en el bienestar de los votantes y menos en la troika, más en las personas que vivimos en este país y menos en agradar a quienes pretenden desde fuera imponernos una política económica suicida y desastrosa. Y es que si eso ocurre, la gente puede llegar a pedirles cuenta del por qué nos han tenido viviendo con sueldos de miseria, con prestaciones que no son más que una limosna para tapar boca, con miedo a decir lo que se piensa, por no ser multado o encarcelado, por habernos tenido en la miseria mientras ellos se estaban enriqueciendo, sacando el dinero del país, mientras aquí íbamos de mal en peor. Otra cosa que decía Rajoy es que el PP es un partido de 40 años de experiencia. Claro, 40 años, el tiempo que ha transcurrido desde que se terminó el franquismo, de quienes se han convertido en herederos. Y es que no tuvieron más remedio que fundarlo para poder seguir con su forma de hacer las cosas. La de coaccionar, robar, menospreciar y engañar. Y también está Pedro Sánchez, no nos olvidemos de Pedro Sánchez, que a falta de argumentos y propuestas creíbles le dolerá a la boca de decir y redecir que son Pablo Iglesias y Podemos los culpables de que Rajoy haya seguido 6 meses más gobernando y de que haya nuevas elecciones por no haberse sometido al pacto PSOE-Ciudadanos. Que ellos sí que buscaban el gobierno de cambio, pero no ha sido posible porque Podemos no lo ha permitido. Pues le recuerdo una cosa, señor Sánchez, por si se lo ha olvidado. Podemos dijo 1 y 1000 veces que no propiciaría un gobierno con la derecha, y es el único que ha mantenido su palabra, porque a usted no se le ocurre otra cosa que ir corriendo a pactar con Ciudadanos, precisamente con Ciudadanos. Así que repito, Podemos ha sido el único partido que se ha mantenido firme en sus declaraciones. Usted se cambió la chaqueta a la primera de cambio, y eso me da mucho que pensar, y eso sí que me da miedo. Y en este punto quisiera dirigirme a los votantes del PSOE. Yo respeto las ideas de todo el mundo. Sé que hay muchos socialistas que se sienten de izquierda, de los de verdad, esos que han luchado durante toda la vida por los derechos de los trabajadores, y respeto su postura. Y ahora les hago yo una pregunta. ¿Qué sentirán si después del domingo su voto emitido a favor del PSOE sirve para que Mariano Rajoy siga siendo presidente en el país y el PP pueda seguir pisoteándonos y riéndose de nosotros? Porque eso es lo que ha demostrado Pedro Sánchez hasta el momento, que prefiere un pacto con el PP antes que con el otro partido de izquierda. Bien lo ha demostrado ya con el Pacto de Ciudadanos con un partido de derecha. Y para terminar solamente quiero hacer un pequeño símil. En el fútbol, todo esto referido a que los políticos que han estado hasta ahora gobernando, PP, PSOE, dicen que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, dicen.
En el fútbol, cuando un equipo va mal, ¿qué es lo primero que se cambia? El equipo técnico, entrenador incluido, ¿no? Pues estoy empezando a creer que en el fútbol tiene más sentido común que lo que tenemos la gente en este país en política. Necesitamos un cambio total de equipo técnico, entrenador incluido. Y eso solamente lo podemos conseguir unidos toda la gente de este país, sean del color político que sean. Ahora toca decirle basta a los que nos han llevado a esta ruina. Y estoy segura que unidos podemos. Pues yo ya he terminado. La verdad que no quería hacerlo tan largo, pero cuando empiezo a escribir no sé cuándo parar. Yo ahora voy a dejar con dos compañeros, que ellos sí que saben hacer un discurso político. Y en primer lugar va a hablar Manuel Rodríguez, que es candidato al Congreso de los Diputados. Manuel ya le conocemos, ha estado varias veces aquí en el pueblo, es de Los Corrales. Y es una persona que sigue una lucha incansable por los derechos de los trabajadores. Lo ha hecho tanto como diputado, lo ha hecho en su pueblo, lo ha hecho desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, lo ha hecho desde todos los sitios que ha estado. Y estoy segurísima que también lo va a hacer desde el Congreso, porque a Manolo lo vamos a ver allí. Después de Manuel, porque yo no voy a volver a la tribuna, vamos a terminar el acto con Mari García Bueno, la Mari, nuestra Mari del pueblo, parlamentaria en el Parlamento Andaluz por Podemos. Ella tiene muchas cosas que contarnos, así que yo ya me retiro y os dejo con Manuel Rodríguez y después con Mari García. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas del Coroní. No, creo que se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí. Pero luego te retiras. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas del Coroní. Para mí un honor estar aquí en el acto y por tanto estoy agradecido a los compañeros y a las compañeras que han organizado el acto en que se acordaran de mí para participar en él. Mirad, llevamos 80 años, 40 de franquismo y casi otros 40 de bipartidismo y también de restauración borbónica, y ahora dice Echenique que lo estamos tocando con los dedos el cambio. Yo creo que lleva mucha razón. El ambiente que se ve en las calles, no solamente las encuestas, sino también el que se palpa en los bares, en las calles, en los sitios. Yo creo que por primera vez en muchísimos años, ya digo, 80 años en la historia de España, que es muchísimo tiempo, son 2 generaciones, pues parece ser que por fin vamos a poder ver el cambio. A no ser que de nuevo los partidos moderados, que ahora Rajoy le llama los partidos moderados, el PP, el PSOE y Ciudadanos, pues se vuelvan a enrocar como el 20 de diciembre y sigan sin propiciar ese cambio tan necesario. Pero fijaros que ya en las últimas elecciones fuimos los primeros en Cataluña, que Cataluña es la segunda comunidad de España, después de Andalucía. Fuimos también los segundos en Euskadi, que es también una comunidad importante, y ahora, según todas las encuestas, también vamos a ser los primeros en Valencia, que es también otra comunidad muy importante y grande. También vamos a ser los primeros en Navarra y muy probablemente los primeros en Baleares, en Asturias, en Galicia, en Canarias. En casi todos los territorios del Estado español estamos ya los primeros y en otros estamos disputando los primeros o los segundos puestos. ¿Dónde dicen las encuestas que estamos un poquito más lejos? Donde hace más falta cambiar. ¿Dónde hace más falta cambiar? Aquí en Andalucía. Y precisamente donde más falta nos hace votar cambio es precisamente en la comunidad autónoma donde dicen las encuestas, que yo no me fío, donde dicen las encuestas que vamos un poquito más atrasados. Mirad, Andalucía es la comunidad autónoma, el territorio, la nación
que más paro tiene, pero no en el Estado español, sino en toda Europa. Vamos por detrás del Estado español 10 puntos. Hay un 21% de paro en el resto del Estado y en Andalucía tenemos un 31%. Tenemos las listas de espera más largas. Tenemos las aulas de los niños más masificadas. Tenemos menos becas para los estudiantes de la universidad. Tenemos más emigrantes fuera de España, fuera de Andalucía. Tenemos menos camas por enfermos. Tenemos las pensiones más chicas de todo el Estado español, con una diferencia importante, casi 100 euros de diferencia de las pensiones nuestras, de nuestros mayores, con las pensiones que hay de Despeñaperros para arriba. Por lo tanto, Andalucía es la que más falta, es donde más falta hace cambiar. Fijaros que en el resto del Estado español todos los territorios han sufrido el bipartidismo. Unas veces ha gobernado el PP y otras veces ha gobernado el PSOE. Nosotros ni siquiera eso. Nosotros hemos tenido el monopartidismo, uno solo. El PSOE, que lleva más de 35 años gobernando este país, Andalucía, y la brecha que teníamos antes de que gobernaran ellos se ha hecho más grande todavía con respecto al resto del Estado español y con respecto a Europa. Estábamos más atrasados en el 79, en el 80 y a principios de los 80, Andalucía partía de una situación más baja que el resto del Estado. Pero es que después de más de 35 años de un gobierno que se llama socialista y que se llama obrero, en vez de achicar esa brecha, lo que se ha hecho es más grande. Por tanto, Andalucía es la nación, el territorio que más falta hace que ese cambio se produzca. Y yo estoy seguro que el 26 de junio, pasado mañana, vamos a tener unos resultados que nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Para qué queremos ganar el 26 de junio? ¿Por qué queremos que haya un cambio en Andalucía y en el resto de España? En primer lugar, para poner otra vez el kilómetro en cero, el cuentakilómetros a cero. Han hecho en todo esto que le han llamado la mal llamada democracia, se han pasado de frenar. Han hecho leyes y han hecho reformas que nos han dejado sin industria, que nos han dejado sin derechos laborales, sin derechos civiles, que nos han dejado a los pies de los caballos en muchas ocasiones. Por tanto, como nos hemos pasado tanto, como se han pasado tanto los partidos moderados, pues resulta que ahora nosotros tenemos que desandar ese camino. Hay que desandar ese camino. Y a eso le hemos llamado una primera parte que tiene que hacer Podemos cuando llegue al poder, y es derogar las leyes que son lesivas para la sociedad, fundamentalmente para las capas populares. Y cuando hablo de capas populares, no solo me refiero a la clase trabajadora, también a los pequeños campesinos, también a los comerciantes de los pueblos, a la pequeña y mediana industria, a los autónomos, a los cooperativistas, a lo que compone el pueblo, las capas populares. ¿Y qué es lo que hay que derogar? Fundamentalmente tenemos que derogar la LOMSE, por ejemplo, la Ley de Educación. ¿Por qué? Porque cada vez menos permite que los hijos y las hijas de los trabajadores puedan llegar a la universidad. Y cada vez más se recorta el dinero en becas y se recorta el dinero en la educación pública, pasando ese dinero a la educación concertada. No podemos ir por ese camino, sino por el contrario. Por tanto, hay que desandar eso que han andado para poner el cuentakilómetros de nuevo a cero y empezar a hacer una ley con toda la gente que tiene implicación en la educación para que de una vez tengamos una ley de educación seria y a favor de las clases populares.
¿Qué es otra cosa que tenemos que derogar? Pues las reformas laborales, tanto la que ha hecho el PP como la que hizo el PSOE de Zapatero. Las dos hay que derogarlas. El despido ya es libre, era libre ya antes. Hace mucho tiempo que el despido es libre en España, pero ahora con estas dos reformas laborales, además de libre, es gratis. Se puede despedir a los trabajadores y a las trabajadoras y además no pagarle, o pagarle una miseria. Eso hay que desandar ese camino. ¿Qué es otra cosa que tenemos que derogar? La ley Mordaza, por ejemplo, porque cuando en un Estado como es el Estado español se han hecho tantos recortes, se ha provocado tanto sufrimiento, se han echado a la gente de sus casas, se ha dejado a la gente sin trabajo, hay que pagar una hipoteca después de devolver la casa. Cuando se han hecho tantas barbaridades, resulta que tienen que tener leyes para que la gente no proteste. Y se inventan la ley Mordaza, la que nosotros le hemos llamado ley Mordaza, que hay que derogarla el día 27 de junio. No podemos ir más allá del 27 de junio, porque es una aberración en democracia esa maldita ley Mordaza. Fijaros, esa ley y los jueces y la policía al servicio de esa ley y de ese gobierno mantienen a nuestro compañero Andrés Bódalo ya con 3 meses en la cárcel. Una persona que es un líder sindical, que es un líder social, que ha estado preocupado no solo por los trabajadores, sino también por los inmigrantes, por la gente que han echado de su vivienda, y cuando el poder ha visto que iba tomando cuerpo esa persona, que esa persona empezaba a ser un líder nato en la provincia de Jaén, una de las provincias olvidadas del Estado español y de Andalucía, la provincia con más paro de España, pues cuando han visto que eso iba tomando cuerpo, que él iba no solo siendo el líder sindical, sino que ya estaba también en el ayuntamiento de concejal, ellos se le han encendido todas las alertas y lo meten en la cárcel. Lo meten en la cárcel con una mentira, con un montaje, porque yo me imagino que aquí lo habrán explicado, no lo voy a volver a explicar, lo habrá explicado Mari, lo habrá explicado Diego, le habrán explicado todos los compañeros qué es lo que ha pasado con nuestro compañero Andrés Bódalo. Y los moderados, moderadamente lo han metido en la cárcel. Y nosotros, los violentos, los terroristas, en vez de ponernos a volcar coches o a otras historias, pues lo que se nos ocurre hacer es hacer violencia, sí, pero con nosotros mismos. Y nos ponemos a andar 300 kilómetros haciéndonos daño en los pies y haciéndonos daño cuando nos cae el agua, resfriándonos y cogiendo bronquitis. Hacemos violencia contra nuestro propio cuerpo, con las llagas de los pies, con las agujetas, y cuando llegamos a Madrid nos volvemos a hacer violencia, pero con nosotros mismos otra vez, para demostrar que el Sindicato Andaluz de Trabajadores y la gente de Podemos, que está también en el sindicato, somos gente que la única violencia que ejercemos es con nosotros mismos. Y ellos, los moderados, los que moderadamente rompen a martillazos los discos duros de los ordenadores para que no se vean sus corrupciones, nos llaman violentos y terroristas. Para eso también queremos ganar el 26 de junio, para derogar esa maldita ley Mordaza. Y queremos ganar el 26 de junio también para que el artículo 135 se quede también sin valor. Porque no puede ser de ninguna de las maneras, también lo hemos explicado muchas veces, no puede ser que la deuda de los bancos esté por encima de la sanidad, de la educación o de la dependencia. Y hay que subir el sueldo mínimo interprofesional. Estamos diciendo que vamos a subir el sueldo mínimo interprofesional
a 800 euros los 2 primeros años y a cerca de 1.950 los 2 últimos años, para que las pensiones suban, para que los desempleos suban, para que los subsidios suban, para que la gente pueda tener dinero y se pueda reactivar la economía, para que pueda circular algún dinero por los pueblos y las ciudades y que esto otra vez vuelva a rodar. Para eso queremos subir el sueldo mínimo interprofesional. Y otra cosa que es fundamental es cambiar el modelo productivo. Cambiar el modelo productivo significa que no nos podemos consentir, no nos podemos conformar con ser un país de camareros y de camareras, con ser un país de cocineros y de cocineras. Tenemos que empezar a fabricar cosas, tenemos que empezar a producir cosas, tenemos que empezar a potenciar los servicios públicos, porque de ahí salen los puestos de trabajo, porque de ahí sale una vida digna para la gente que se encuentra útil, porque el paro no es solo el que no entre dinero en las casas, sino también el daño psíquico que se le hace a la gente cuando están en la miseria de los sofás y de las televisiones, solo y exclusivamente. Y por eso queremos cambiar el modelo productivo, por eso queremos que en la agricultura de Andalucía se pueda transformar los productos que tenemos. No queremos venderle el aceite a Italia y que Italia lo envase, le ponga un lacito y lo venda 5 veces más caro. Queremos hacerlo nosotros. Y no queremos coger el algodón aquí y que las prendas de las camisetas las hagan en Inglaterra. Queremos hacer las camisetas aquí. No queremos tener la remolacha aquí y las azucareras que nos las han quitado se las lleven fuera de Andalucía. No queremos tener 1000 kilómetros de costa y tener que importar pescado de Marruecos o de Argelia. No queremos tener estas tierras tan buenas, tan fértiles, este clima tan bueno que tenemos, estos ríos que tenemos para regar las tierras y sin embargo tener que importar el 52% de lo que nos comemos. Eso no se puede consentir. Tenemos que cambiar el modelo productivo. No podemos estar sacando el cobre de las minas andaluzas para que después se vaya a Noruega o se vaya a Suecia a hacer los cables de la luz. Y a nosotros se nos queda los vertidos, se nos queda lo vasto, se nos queda lo que menos valor tiene, el metal bruto, y que ellos hagan la transformación en fábricas limpias. No puede ser que Andalucía solo y exclusivamente exporte materias primas y que el valor añadido se quede en otras naciones, fuera incluso algunas veces del Estado español. Eso es cambiar el modelo productivo. Y además tenemos que hacer el esfuerzo de que retornen nuestras mejores gentes. Se nos han ido los jóvenes más preparados, las jóvenes más preparadas, se nos han ido fuera de España, se nos han ido fuera de Andalucía. Tenemos que hacerlos regresar, porque aquí hace falta investigar, hace falta desarrollar, hace falta innovar y tenemos gente preparada para eso. Tenemos que cambiar las energías sucias por energías limpias y eso se hace con investigación, con desarrollo y con innovación. Y para eso nos hacen falta los que se han ido. Y también tenemos que mantener los servicios públicos. Hacen falta médicos y enfermeras, hacen falta maestros, hacen falta educadores, hacen falta gente en las universidades. Todo eso tenemos que rellenar los huecos. No puede ser que un maestro se dé de baja por enfermedad o una maestra se dé de baja por enfermedad y que no se pueda suplir, porque no hay dinero. Eso no es de recibo en el siglo XXI, cuando tanta riqueza hay. Y el dinero tiene que salir de donde está el dinero. El dinero tiene que salir de los bancos. El dinero tiene que salir de los paraísos fiscales, que es donde está el dinero. El dinero tiene que salir de los impuestos a los ricos, que en España ya sabéis que los ricos no pagan impuestos y que los poquillos que pagan
a veces se lo llevan a Suiza, se lo llevan a Panamá, para ni siquiera lo poco que tienen que pagar, que paguen. Moderadamente, dice Rajoy, que hay que votar a los moderados. Dice Rajoy, moderadamente, lo decía antes Ani, se han llevado las casas, moderadamente se han llevado nuestros trabajos, moderadamente se han llevado nuestro dinero, moderadamente hasta se han llevado el miedo que muchas de nosotras y de nosotros teníamos al cambio. Por tanto, ya cuando a la gente ya no le queda nada, pues tampoco le queda miedo. Y por eso, este 26 de junio, esto va a cambiar. Que no os quepa la menor duda. Se ve en el ambiente, no solo en las encuestas. Y por tanto, es a lo que os animo, a que el 26 de junio, no solo que vayáis a votar vosotros, sino que os llevéis a vuestros vecinos, a vuestros familiares, a la gente que esté un poquito más apática, porque el 26 de junio toca cambiar la historia en Andalucía y en este país. Muchas gracias. Es que las más chicas necesitamos el micro a la medida. Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas del Coronil, compañeros y compañeras. La verdad es que es un orgullo para mí el poder compartir con vosotras y vosotros esta tarde aquí, en este último acto electoral. Esto me va a dar la boca y me la va a partir. Que el material que tenemos también. ¿Vale? Bueno, como decían los compañeros, de nuevo nos enfrentamos a una campaña electoral, a unas nuevas elecciones, y quizá la diferencia que hay con esas elecciones que hemos estado durante los últimos 20 meses, casi todo el tiempo en campaña electoral, es la ilusión y la esperanza que se transmiten muchos hombres y mujeres en las plazas, en los barrios, en los centros donde vamos a hablar de la necesidad del cambio. Y esa alegría, esa esperanza, evidentemente también es debido a, aunque nadie quería volver a enfrentarse a unas nuevas elecciones después del 20 de diciembre, pues a esa prórroga que hemos tenido y que nos ha llevado a tener una confluencia electoral con otros partidos políticos, algo que había una demanda también de muchos compañeros y compañeras de que era necesario que la izquierda, esos que apostamos firmemente por un modelo de país a partir del 20 de diciembre, que hicimos propuestas y que el bipartidismo, ese otro modelo, rechazó y que por eso hoy nos volvemos a enfrentar a unas nuevas elecciones. Creo que es fundamental el hecho de que confluyamos gente de Izquierda Unida, de ECUO, de Las Mareas, de Podemos, porque, como dice ese refrán de Unidos Podemos, el pueblo unido jamás será vencido, pues creemos que era fundamental el que fuéramos el máximo de compañeros y compañeras, aunque fueran de otros grupos políticos, que tenemos el mismo proyecto más o menos de país. Y tenemos que tener muy claro que en esta campaña electoral, igual que en la anterior, nos enfrentamos a dos modelos muy diferentes unos de otros, dos modelos antagónicos. Son dos modelos opuestos. Por una parte está el modelo, ese modelo de la moderación que representa el Partido Socialista, que representa el Partido Popular y ahora representa también esos que dice que son nuevos y que apuestan por el cambio, Ciudadanos. Y está ese otro modelo que representamos Unidos Podemos. Está ese modelo que representa los recortes, la precariedad, el llanto de muchas familias que ven cómo sus hijos, sus nietos se tienen que ir porque esta tierra tan rica no es capaz de darle un futuro, el modelo de la austeridad, el modelo del miedo. Han utilizado en esta campaña electoral de todo. Nos han llamado, el lunes nos llamaban una cosa, el martes nos llamaban otra, el miércoles nos volvían a llamar de otra forma. Estos son los comunistas, como si comunista fuera negativo. Estos son los asaltos a supermercados. Estos son los que ocupan las tierras de todos y todas.
Incluso algunos nos hablan de Venezuela y algunos antes de la campaña electoral se fueron a Venezuela, a visitar Venezuela, porque era como demostrar que ese modelo que nosotros queremos imponer aquí en el Estado español es el de Venezuela, donde hay hambre. Y nosotros le decimos, pero si no hace falta irse a Venezuela, con que se vaya a cualquier comedor social a mediodía, verá una cola de hombres y mujeres que no tienen medios económicos para comer y tienen que vivir de la caridad. No hace falta irse a Venezuela. Y nos hablan de los presos políticos en Venezuela y nosotros también le decimos, pero si no hace falta irse a Venezuela para visitar a presos políticos, que se vaya a la cárcel 2 de Jaén y que visite a Andrés Bódalo, que pidan la libertad de Andrés Bódalo, ese compañero que está injustamente encarcelado. Que se vayan a Granada, a ese compañero que hace una semana lo metieron en la cárcel por utilizar una tarjeta clonada y gastar 79 euros. Imaginarse 6 años de cárcel. ¿Cuántos tendría que estar rato en la cárcel? ¿O cuántos Mario Conde y sin embargo ya lo tienen en la calle? Pues que trabajen para que tengamos una justicia más justa en Andalucía y en el resto del Estado español, que no nos crucen el charco, que se vengan a trabajar aquí por una tierra mejor, por una tierra con derecho. Y está el otro modelo, ese modelo que representa la esperanza, el que representa un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, ese modelo que representan que nuestros mayores, que después de haber estado trabajando toda una vida, tengan una pensión digna o que no tengan que pensar cómo darle de comer a la familia de su hija o de su hijo con esa pequeña pensión porque no tienen ningún ingreso económico sus hijos. Representa esa ilusión de muchos hombres y mujeres que piensan que sí, que es posible un cambio en Andalucía y un cambio en el Estado español. Y cuando ellos ven esa ilusión, cuando ven que la gente empieza a tener esperanza, cuando ven, como decía Manolo, que la gente empieza a perder incluso el miedo, pues se ponen nerviosos y empiezan a inventarse cosas, como decía anteriormente. Incluso muchos hablan que parece que es Cañamero el que se presenta como primero de lista, como presidente en estas elecciones. La señora Susana Díaz, incluso en esta plaza, hablan más de Cañamero que de sus propuestas electorales. Hablan muchísimo más de nosotros que de lo que van a proponer para este país. Y evidentemente tienen miedo de terminar con los privilegios que durante tantos años han tenido. Tienen miedo de terminar con eso que ellos mismos llaman su cortijo. Tienen miedo de que la gente empiece a pensar y a creer y a tener esperanza en que otro mundo es posible, en que es posible que en una tierra rica como es Andalucía se puedan crear empleo, que en Andalucía dejemos de tener las tasas más altas de paro, como decía Manolo, porque hablamos de un 31%, pero si le aplicamos el porcentaje de parados, las tasas de paro que sufrimos las mujeres, ese porcentaje se va a más de un 33%. Pero cuando venimos a nuestros pueblos, al medio rural andaluz, ese que le da de comer al resto, incluso nos encontramos con cifras de un 40 y un 45%. Y nuestros jóvenes, los menores de 25, con un 60%. Y no puede ser que en una tierra tan rica, llena de posibilidades, estemos sufriendo las tasas de paro tan enormes que sufrimos. Y además nos mienten diciendo que ya estamos saliendo de la crisis, que se han creado 1.500.000 empleos, pero sabemos que esos empleos se están creando en precario. Que antes, ¿os recordáis cuando hace unos 8 o 10 años hablábamos de los miluristas? Los miluristas que tenían un contrato y cobraban 1.000 euros que eran precarios. Pues ahora
Si alguien se encuentra con un contrato para ganar 1.000 euros, es para hacerle un monumento, porque la mayoría de los contratos que se están haciendo, el 97% de los contratos, se hacen contratos eventuales, incluso contratos para 3 semanas de trabajo. Pero donde antes ganaba uno 1.000 euros, ahora hay 2 contratados ganando 500 euros. Eso no es crear empleo, eso es crear más precariedad, eso es gente que está trabajando pero que imposible llegar a fin de mes. Cuando le mete el alquiler, cuando le mete la electricidad, cuando le mete la comida, no tiene para pagar la hipoteca. Estamos viendo como hombres y mujeres con un trabajo, pero un trabajo precario, los están desahuciando, porque con 500 euros no se puede tener una vida digna. Por lo tanto, hay que apostar porque a partir del día 26 de junio en este país podamos derogar las 2 reformas laborales, que como bien decía Manolo, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular ha traído precariedad y hambre a este país. Lo que ha traído ha sido el despido prácticamente gratuito. Por lo tanto, un motivo más para convencer a nuestros vecinos y a nuestra familia de que el día 26 de junio tenemos que cambiar este país. Tenemos que saber perfectamente por qué modelo vamos a votar. Otra de las cuestiones que Manolo también hacía mención era la apuesta por la industria de transformación. Él apuntaba al aceite, apuntaba a las minas, pero, por ejemplo, tenemos el Parque de los Alcornocales, somos los primeros productores de corcho, pero ¿sabéis que ese corcho antes había 4 fábricas de transformación en Jimena de la Frontera y ahora todo el corcho se lleva a Portugal para la transformación? Si ese corcho se transformara aquí, el valor añadido se quedaría en nuestra tierra, pero además crearía empleo. Por lo tanto, tenemos que apostar por las industrias de transformación, porque ese valor añadido se quede en nuestras tierras. Y evidentemente, para dignificar el empleo y el trabajo, tenemos que apostar por subir y aumentar el salario mínimo interprofesional, porque no solamente va a garantizar que no suban los salarios, sino también va a garantizar que el desempleo agrario, que la renta agraria, que los desempleos del régimen general aumente. Por lo tanto, una apuesta clara de que nuestro primer compromiso es subida del salario mínimo interprofesional los primeros 2 años en 800 euros. Pero evidentemente no podemos hablar solo de crear empleo porque hay muchos hombres y mujeres que por mucho que lo intenten, que por muchos currículums que lleven a muchas empresas, no encuentran trabajo. Y para esos hombres y mujeres también hay que garantizarles que tengan una renta mínima que entren en sus casas, para poderle dar de comer a sus hijos dignamente, para que no tengan que ir sin desayunar a la escuela, para que puedan hacerle frente a la seguridad social del régimen especial agrario, para que puedan pagar la luz, para que puedan pagar el agua, para que dejemos de sufrir en Andalucía lo que hoy se llama la pobreza energética, eso que desconocíamos, para que ese derecho humano que en el 2010 dijo la ONU que era fundamental para todos los seres humanos el tener derecho al acceso al agua, para tener derecho a beber y a sanearse, y que después del 2010, en el 2015 hubo una moción en el Parlamento andaluz que se aprobó por todos los grupos políticos para garantizar que el agua fuera un derecho humano, que se está privatizando en prácticamente todos los pueblos y que muchas familias hoy por hoy en Andalucía no tienen agua corriente en sus casas porque no pueden hacerle frente. Incluso el defensor del pueblo andaluz ha dicho en el informe que ha dado en el Parlamento andaluz que hay que garantizarle a la familia un mínimo de 100 litros de agua diarios por persona, porque es un derecho humano fundamental, porque las personas sin agua, sin el derecho de una vivienda, lo que caen es en la enfermedad y en la depresión. Por lo tanto, estamos convencidos que hay una posibilidad de dignificar la vida de los hombres y mujeres, pero esa dignificación pasa porque sepamos claramente por qué modelo
apostamos el día 26 de junio. Había un compromiso por parte del Partido Socialista cuando pactó con Izquierda Unida, recordáis que se comprometieron a hacer ese banco de tierras públicas, pero como pasa con todo lo que promete el Partido Socialista, que cuando está en campaña promete mucho, pero cuando está gobernando no hace absolutamente nada, pues ese banco de tierras públicas se quedó en papel mojado. Y que en el 2012, hombres y mujeres que estaban en contra de la privatización de las tierras públicas ocuparon Somonte. Os lo recordáis, ¿verdad? Porque muchas de ustedes estuvisteis en esa ocupación. Hubo un primer desalojo, se volvió a ocupar, pero desde el año 2012 esas tierras estaban cultivadas. Es más, no solamente estaban cultivadas. La Junta de Andalucía cogió las subvenciones desde que se ocupó la finca en el 2012 hasta ahora en el 2016, cada año de la PAC. Es decir, ha cobrado desde el 2012 una media de 200.000 euros por año por esas tierras, por no cultivarlas, mientras que hombres y mujeres estaban cultivándolas. Pero claro, como tienen tanto miedo y como están tan nerviosos de que la gente está empezando a cuestionarse su voto y empezar a decir y a convencer a otra gente por lo que hay que votar, pues querían un titular fundamentalmente para criminalizar Unidos y Unidas Podemos, para criminalizar a nuestro compañero Diego Cañamero, que es el candidato que va por Jaén, y mandó a desalojar Somonte con la intención de tener un titular de enfrentamiento. Como ese titular no se dio, se desalojó pacíficamente, se volvió a ocupar a los 2 o 3 días y a la semana siguiente se volvió de nuevo a desalojar, con la intención de tener un nuevo titular para criminalizar fundamentalmente a nuestro compañero Diego Cañamero. Como ese titular tampoco se dio, pues ayer los titulares de la prensa, ¿sabe cuál era? Imputado Diego Cañamero y Mari García por la ocupación de Somonte. Lo más gracioso es que los imputados, que somos nosotros, todavía no hemos recibido ninguna notificación. Y ya la prensa, que sabemos en manos de quién está, ya lo daba ayer como titular. Para criminalizar y decir que la gente que componemos Unidos Podemos somos gente, bueno, pues como decían, asalta supermercados y ocupadores de tierras públicas. Y nosotros decimos, si ocupamos tierras públicas, para que esas tierras pasen a manos de cooperativas, para que los jornaleros y jornaleras empiecen a trabajarlas, para que se termine con la humillación de muchos pueblos, de gente que tienen que ir a humillarse y pedir las peonadas para tener derecho al desempleo agrario y la renta agraria, para empezar a cultivar nuestra tierra y que dé riqueza. Eso es la intención que tenemos. Pero claro, ellos, que saben perfectamente que nosotros siempre hemos luchado por la tierra para el que lo trabaja, ¿cuántas veces hemos ocupado las Turquillas pidiendo que pase a mano de los jornaleros bien del ayuntamiento? Hubo una propuesta por parte del ayuntamiento de Osuna, cuando estaba gobernado por Izquierda Unida, de que estas tierras se cedieran al ayuntamiento. En ese momento estaba gobernando el Partido Socialista. Pues ¿sabéis quién fue el único que votó en contra de que se cedieran esta tierra al Ayuntamiento de Osuna? El Partido Socialista. Pero una de las primeras iniciativas que llevó el 20 de diciembre al Congreso de los Diputados, ¿sabéis cuál fue? Una proposición no de ley para que las tierras de las Turquillas se las cedieran al Ayuntamiento de Osuna. Es que estos son los que dicen una cosa en la oposición y hacen lo contrario cuando están gobernando. Dicen hay que quitar las peonas, pero cuando gobiernan ellos no nos quitan ninguna peona. Dicen hay que repartir las tierras, como es el caso de las Turquillas, pero cuando están en su poder, como es el caso de Somonte, nos echa la Guardia Civil. Pues por esto también hay que negarle el voto al Partido Socialista el día 26 de junio, para que no engañe más al pueblo, para que no mienta más, compañeros y compañeras.
Yo, para terminar, me gustaría recordar en la campaña del 20 de diciembre, cuando Rocío en algunos actos dijo de que cómo recordaba que la gente del sindicato aquí, que muchos hombres y mujeres en el Coronil, cómo se levantaban por la mañana para ir a ocupar una finca para pedir pan, trabajo y libertad, cómo en muchas mañanas se iban muchos vecinos a realizar marchas para pedir que se eliminara el requisito de las peonadas, que entonces eran 60 peonadas, cómo muchas mañanas la gente del Coronil se levantaba para enfrentarse a las máquinas, porque esas máquinas que nos decían que traía el progreso, que traía avance, lo que nos traía a nuestros pueblos era más paro y más miseria. Y decía, 35 años no son suficientes para que vuelva la alegría y la esperanza a nuestros hogares. Y nosotros decimos, claro que son suficientes, porque no son solamente 35 años los que llevamos viviendo la humillación y la discriminación en Andalucía, son muchísimos, como decía Manolo. Y es el momento de pensar que necesitamos hombres y mujeres en las instituciones como Diego Cañamero, un gran luchador, que veíamos como ayer las juventudes socialistas pasaban un vídeo diciendo: hemos pasado del candidato que está en la cárcel imputado por pegar a otro candidato que tiene tantas imputaciones, lo han detenido más de 200 veces. Y yo le pregunto, ¿de alguna de las veces que han detenido a Diego Cañamero lo han hecho por meterse en el bolsillo dinero que no era suyo? No. Lo han hecho por pedir dignidad para el pueblo andaluz. Lo han hecho por enfrentarse a los caciques y a los empresarios que no respetaban los convenios. Y es el momento de pensar en un futuro para nuestros hijos, de pensar que hombres como Diego Cañamero nos tienen que representar en el Congreso de los Diputados y que nos tienen que representar hombres con rasta o mujeres dando el pecho a sus hijos, gente corriente, gente normal, la gente que sufre en su vida cotidiana como no llega a fin de mes, la gente que tiene que enfrentarse a empresarios que las explotan. Esa gente son las que nos tienen que representar. El modelo de un mundo para todos y no un mundo para una minoría, como es el otro modelo que nos quieren representar. Por lo tanto, compañeros y compañeras, a partir de hoy tenemos muy pocos días, pero tenemos que convencer a nuestros vecinos, tenemos que convencer a nuestros hermanos, tenemos que convencer incluso a nuestros cuñados también lo tenemos que convencer, para que el día 26 de junio nuestra papeleta caiga en ese modelo más justo, en el modelo de la sonrisa, porque claro que sí se puede, porque se va a cambiar este país, porque con gente como ustedes, con gente como los compañeros que nos van a representar, vamos a cambiar para mejor. Así que ánimo y a votar el día 26 de junio. Muchas gracias.